En nuestro primer video de esta serie, hablamos sobre el pecado y la necesidad del arrepentimiento bíblico, un tema fundamental en nuestra fe cristiana que muchas veces se malinterpreta. Exploraremos lo que significa arrepentirse verdaderamente según las Escrituras y cómo este acto transforma no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestras vidas cotidianas. Si aún no has visto el primer video de esta serie, te animo a que lo hagas antes de ver este. Es una base crucial para entender las siguientes verdades que discutiremos en los próximos videos. Definición de arrepentimiento. Entonces, ya que ves que el hombre está en una posición de rebeldía contra la soberanía y la autoridad de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesús vino al mundo predicando, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Ordena a cada pecador que abandone sus armas de rebelión y levante la bandera blanca de rendición para entrar al reino de Dios. En otras palabras, el pecador tiene que cambiar de parecer en lo que respecta al pecado. Y esto es exactamente lo que significa arrepentirse, cambiar de parecer en lo que respecta al pecado y a Dios, lo cual da como resultado el apartarse del pecado y acercarse a Dios. El arrepentimiento afecta la totalidad de la vida del pecador. El vocabulario bíblico relacionado con el arrepentimiento es realmente rico. Encontramos el tema del arrepentimiento a través de toda la Biblia y expresa su idea aun cuando no se usa la palabra misma. En el Antiguo Testamento, dos palabras hebreas, los verbos nacham y sub son traducidos con frecuencia como arrepentimiento. Nacham significa lamentarse, llegar a deplorar algo, arrepentirse como en Job 42:6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En comentarios del Antiguo Testamento comentan, nacham es la expresión exacta de metanoeo, el dolor santo del arrepentimiento del que no se arrepiente. Se arrepiente, sentado, en polvo y cenizas al estilo de los que sufren el dolor profundo por la pérdida de un ser querido. Con respecto a sub, que significa volverse, la Biblia abunda en expresiones idiomáticas que describen la responsabilidad del hombre en el proceso de arrepentimiento. Tales frases incluyen los siguientes: inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel, Josué 24:23, lava tu corazón de maldad, Jeremías 4:14, etc. No obstante, todas las expresiones de la actividad penitencial del hombre se suman y resumen en este verbo único, sub. Porque combina en sí, mejor que ningún otro verbo, los dos requisitos del arrepentimiento, volverse del mal y volverse hacia lo bueno. Concluyen diciendo, aunque el Antiguo Testamento no ofrece una definición sistemática de la doctrina del arrepentimiento, la Biblia lo describe ampliamente, Salmo 51. Por medio del arrepentimiento, que es un poder concedido por Dios, el pecador tiene la capacidad de redirigir su destino hacia otra dirección. Hay dos maneras de comprender la conversión, como el acto soberano gratuito de la misericordia de Dios y el acto del hombre por medio del cual va más allá de la contrición y el lamentarse a una decisión consciente de volverse a Dios. Esto último incluye el repudio de todo el pecado y una confirmación de la voluntad total de Dios sobre la vida de uno. En el Nuevo Testamento, tres palabras griegas expresan arrepentimiento, los verbos metanoeo, metamelomai y el sustantivo metanoia. Metanoeo es usado predominantemente en relación con un cambio religioso y ético en el modo de creer en cuanto a dos actos: arrepentirse, cambiar de idea, convertirse. También puede expresar un elemento emocional, como sentir remordimiento y contrición. Metamelomai significa sentir remordimiento, arrepentirse. También puede significar cambiar de idea acerca de algo, con la probable inferencia de un remordimiento, cambiar de idea, pensar de un modo diferente. Últimamente metanoia significa un cambio de idea que lleva a un cambio de conducta. Cambiar la manera de vivir de uno como resultado de un cambio completo de sus pensamientos y actitudes con respecto al pecado y la justicia. Aunque en español uno de los componentes centrales del arrepentimiento es el dolor o contrición que la persona experimenta debido al pecado, el énfasis en metanoeo y metanoia parece ser más específicamente el cambio total, tanto en el pensamiento como en la conducta, con respecto a cómo uno debe pensar al igual que actuar. La importancia de estas definiciones es que aunque el énfasis principal en el arrepentimiento es el cambio de idea que lleva al cambio de la conducta, no se puede descartar el elemento emocional de contrición o remordimiento. Lo que incluye el arrepentimiento.
Por lo tanto, arrepentirse es cambiar de parecer en cuanto al pecado y a Dios, lo cual da como resultado el apartarse del pecado y acercarse a Dios. El arrepentimiento afecta la totalidad de la vida del pecador. Arrepentimiento incluye que el pecador asuma la culpa de su condición pecaminosa ante Dios y ponerse del lado de Él en contra de sí mismo. El penitente no culpa a ningún otro de su condición, sino que se condena a sí mismo bajo la soberanía y majestad de Dios. Arrepentimiento incluye sentir tristeza por el pecado. 2 Corintios 7:10 dice que la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación y no hay nada que lamentar. Pero la tristeza del mundo produce la muerte. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El arrepentimiento lleva a confesar los pecados. No escondiendo nada, el pecador se hace responsable de sus pecados y abre su corazón pecaminoso a Dios. Además, el arrepentimiento lleva a renunciar al pecado. El pecador arrepentido toma la determinación de no volver a él. Por lo tanto, en el arrepentimiento bíblico, el pecador convicto y convencido asume su lugar ante Dios como un condenado bajo justicia. Aborrece su pecado, anhela ser libre de él. Siente gran tristeza por su pecado y toma la determinación de no volver a él. Y demuestra que su arrepentimiento es real andando en la senda de justicia y en auténtica santidad. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento es la evidencia de que ha ocurrido un cambio radical en nuestra vida. Mateo 3:8. Arrepentimiento y justicia. En Hechos 17:30 leemos estas palabras, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios dice que todos los hombres, lo cual incluye a todo pueblo, lengua, nación y tribu. Y en el verso 31 encontramos por qué Dios ha ordenado que todos los hombres en todas partes se arrepientan, el juicio se acerca. Arrepentíos, dice Dios. El Rey viene para juzgar. Arrepentíos y valoráis vuestra alma, ¿por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sí, Dios ordena que todos los hombres en todas partes se arrepientan y produzcan fruto digno de su arrepentimiento, lo cual es una vida santa, o se enfrentará con ellos en un juicio sin misericordia. Dios es soberano en su salvación. Solo Él establece los términos bajo los cuales recibe a pecadores rebeldes en su reino. Su palabra declara que Él es amante, gentil, misericordioso y generoso, pero es también santo, recto y justo. Por lo tanto, ordena a los hombres que se arrepientan. A menos que el pecador rebelde se arrepienta y crea el Evangelio, no hay perdón. Pero, alabado sea su nombre precioso, es a este tipo de pecador que Él mirará. El Señor dice en Isaías 66:2: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. También el Salmo 51:17 nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Alabado sea el Señor. Nunca rechazará al pecador arrepentido y creyente. Cristo vino a buscar y salvar a justamente este tipo de pecador. Escucha a Isaías 55:6-7, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nota que en estos versículos hay nuevamente un mandato de que dejemos nuestro propio camino y nos volvamos a Dios. Es mi deseo que le busques hoy sin más espera. Él siempre está listo para recibirnos con brazos abiertos.